de Jesucristo, nuestro Salvador, sea con todos nosotros. Amén. Palabra de Dios sobre la cual hemos de meditar brevemente en este momento especial. Es la palabra que ya hemos escuchado en la lectura del profeta Isaías, capítulo 6. No voy a volver a hacer la lectura ahora, ya que se trata de un pasaje muy conocido. Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Bendito Señor, queremos pedirte que por tu gracia nos hables a través de tu palabra, que nos des la capacidad de poder entender lo que nos dices para poder también compartirlo con otros y así puedas realizar la obra que quieres hacer en el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos muy queridos, el domingo pasado la Iglesia cristiana ha cerrado el ciclo festivo de su liturgia con la celebración del Pentecostés. Ahora comenzamos un nuevo y largo ciclo litúrgico que conocemos en la historia de la Iglesia, en su liturgia, como el período de la Santísima Trinidad. Este período, como sabemos, terminará recién, casi a fin del año, con el inicio del Adviento. En este período de Santísima Trinidad, la Iglesia cristiana reflexiona, piensa y se alimenta a partir de la palabra de Dios, pensando especialmente en lo que Dios es y en lo que Dios hace y quiere hacer en el mundo para bienestar de los hombres y para salvación de todos, si fuera posible. En este domingo de Santísima Trinidad que es hoy, reflexionamos especialmente con la cristiandad del mundo acerca del misterio de la Santa Trinidad. Dios se manifiesta como uno. Cuando dice al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, uno. Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, uno. Y se manifiesta como tres, especialmente en la gran comisión que Jesús nos dejó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entramos aquí en un conflicto que la razón no puede ni debe tratar de explicar. Esto es para la fe. O se cree o se deja, pero no se explica, porque no tiene explicación para nuestro código racional con el cual fuimos dotados. Es misterio de Dios. Dios es uno y Dios es tres. Y es Dios para siempre. Es el excelso, el sublime, el que es, el que era y el que ha de venir. El eterno, el santo, el majestuoso. Dios se manifiesta, y cuando Dios se manifiesta así como es y el hombre lo percibe y lo recibe, entonces cosas grandes suceden. Pero cuando el hombre cierra las puertas, ya sea por la vía de la razón o de la racionalidad, o por un montón de otras vías que bloquean el acceso que Dios quiere tener al hombre, entonces Dios no se puede manifestar. No es que no pueda, es Dios y puede, pero Dios no acostumbra a atropellar al hombre, porque es Dios y lo respeta, aún en sus errores. Pero la santa voluntad de Dios trino y uno es manifestarse al hombre, a la humanidad, para darse a conocer. Y creo que este relato del llamado, del llamamiento del profeta Isaías que tenemos en el capítulo 6 de su libro, es una de las descripciones
majestuosas que la palabra de Dios hace acerca de cómo Dios se manifiesta al hombre y cuán grandes cosas suceden cuando esta manifestación ocurre. El texto nos ubica a mitades del siglo VIII antes de Cristo. Dice que sucedió en el año en que murió el rey Usías, históricamente 740 y algo antes de Cristo, en Jerusalén, probablemente en el templo. Allí la majestuosidad y la excelsitud de Dios en su misteriosa esencia se manifiesta a un mortal llamado Isaías. Y por un instante, este afortunado Isaías tiene la posibilidad de ver como una rendija lo que está más allá y está oculto al resto de la humanidad. ¿Y qué ve Isaías? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Un trono alto, maravilloso, ropa especial, ropa fina, que habla de realeza, de vestidura de rey, amplias faldas, llenando todo. Sobre él había serafines. 6 alas tenía cada uno. ¡Qué espectáculo! Penetrante, impresionante. Dios se estaba manifestando. Una teofanía realmente maravillosa. Y estos seres espirituales puros y santos tenían cada uno 6 alas. Nos interesan especialmente 2, uno de esos pares de alas. Dice que con 2 cubrían sus rostros. Y eso que eran puros y santos. Pero el que estaba sobre el trono es tan excelso que hasta los santos creados por él tienen que cubrirse. No se sienten dignos de mirar directamente. Esta pureza y esta santidad no tiene comparación con nada. Es solamente igual a sí misma. Y así se manifiesta el que está sobre el trono a este Isaías. Y eso que hay gente que quiere desafiar a Dios. Y lo hace cuando los serafines se cubren. Y esta imagen visual que Isaías pudo tener de lo que sucedía allí se complementa con el oído, con lo auditivo. Pudo ver y pudo oír. ¿Y qué oyó? Dice que estos serafines, el uno al otro, daban voces, diciendo: Kadosh, 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 Yahweh Tsebaot, Velo kol haaretz kebuto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Dios es tres y Dios es uno. El trisagio equivale a Dios y Dios es trisagio. El Sanctus de nuestra liturgia. Dios se manifiesta en su magnificencia plena ante los ojos y los oídos de un mortal. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo único que puede suceder en tal situación. El hombre cae. ¿Y saben por qué cae? Porque es derribado por la magnificencia del que está sobre el trono, que se manifestó, y cuando se manifiesta, grandes cosas suceden. Aquí sucedió que uno cayó. Cayó y dijo, oí un lamento de sepelio, de entierro. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Soy muerto, soy un cadáver. No tengo salida. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos al Rey. Cuando Dios se manifiesta, cosas grandes suceden. Y ahí está un pobre mortal en el suelo. Ha reconocido cosas en su vida que lo mandaron para abajo. Hay cuánta gente se manda para arriba. Este cayó ante el trono de Dios. ¿Y por qué? Porque lo ha visto. Y porque se reconocía un hombre de labios impuros. Un hombre a través del que la impureza del corazón y de la vida le salía por los labios como simbolizando el lugar donde se manifiesta el pecado y la maldad con mayor claridad. Soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Ay, Señor, mi pecado personal y el pecado social y comunitario en el cual estoy metido y que me envuelve, este me manda a la muerte ante tu presencia. Señor, ¿cómo te has manifestado? ¿Cuán grande eres? No puedo resistirlo. No puedo vivir. No merezco vivir. Moriré. A esto llamamos la ley. Cuando Dios se manifiesta y es manifestado con fidelidad, al hombre le queda un solo camino: caer y confesar y reconocer que así no puede seguir y que una sola cosa le espera: la muerte. Y que solo con sus fuerzas no podrá jamás solucionar el problema y salir y ser liberado y vivir. Pero la historia no termina acá. Uno de los serafines voló hacia mí, dice. Vino derecho a él, personalmente a él, y traía en su mano unas tenazas, y en la tenaza un carbón encendido tomado del altar.
hombre no pudo hacer cuando cayó ante Dios y su santidad. Y dijo el serafín: he aquí, ahora, esto ha tocado tus labios. Eres limpio de pecado y tu culpa ha sido perdonada. El texto hebreo dice: Hata teja te culpar. Tu pecado es tapado. Es el mismo concepto que encontramos en el kaforet. El verbo es el mismo, kafar. La tapa del propiciatorio, del arca, de la alianza, el kaforet. Tu pecado ha sido cubierto. Y fíjense qué maravilloso cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, diciendo que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. El pecado está, y la culpa está, pero está tapada. De tal manera que Dios ya no la ve, porque Él decidió taparla y no verla más. Eso se llama justificación. Con esto, el serafín de parte de Dios le dice: Isaías, tu problema fue solucionado. Dios se ha manifestado, te ha derribado por su santidad y su majestuosidad, y te ha hecho reconocer quién eres. Pero no te ha venido a justiciar, sino que te ha venido a justificar y a perdonar, de tal manera que ahora tu camino sea distinto. Mis estimados, hay un altar. La cruz en el Gólgota. Ese es el altar. El centro del templo de Dios. De allí salen las brasas, los carbones encendidos. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que cubre el pecado de todo aquel que cae ante la majestuosidad de Dios y la reconoce. Y hay unas tenazas que Dios ha dispuesto para que estas brasas que salen del altar lleguen al mundo entero. Estas tenazas se llaman palabra y sacramentos, que llevan la sangre preciosa de Cristo que cubre el pecado del hombre para salvación y vida. Y los serafines, los siervos de Dios en misión. Cuando Dios se manifiesta, cosas grandes suceden. Y ahora aquel pobre mortal derribado ha sido restaurado, ha sido perdonado, ha sido levantado. Y la escena va terminando, pero no termina ahí, no lo deja parado, sino que la voz del Santísimo dice:
A ver, ¿a quién enviaré? Y había uno solo. Meir Shalach. Enviaré yo soy uno. Un Meir de claro. ¿Quién irá por nosotros? Parece que somos varios. Oh, Santísima Trinidad misteriosa. Y entonces respondí yo, Hineni Shalachani. Aquí estoy yo. Envíame a mí. Y fue enviado. El versículo siguiente comienza diciendo, anda y di. Y fue y dijo. Y dijo mucho. Y Dios se siguió manifestando. La teofanía siguió cubriendo la tierra en aquel entonces y al pueblo. Para salvación de muchos. Y lamentablemente para perdición de muchos más. Lamentablemente. Queridos hermanos, nosotros vivimos ya muchos años después de esta manifestación especial de Dios, que tuvo como objeto a un solo hombre. Dios se ha manifestado de muchas maneras, dice Hebreos, y en estos postreros tiempos se ha manifestado a través de su Hijo. Pero ¿qué ha hecho la gente de estas manifestaciones de Dios? Cuánta tergiversación, cuánta dilución, cuánta agua se le ha echado, acomodando la majestuosidad del excelso al gusto humano. Porque cuando los hombres empiezan a manosear a Dios, entonces lo acomodan a su gusto y piacere, como dicen los italianos. Y ese Dios ya no es Dios. Y qué expuestos que estamos constantemente también como iglesia a acomodar las cosas a nuestra manera. En las religiones naturales, los dioses se parecen mucho a sus creadores, porque ahí los hombres son los creadores de Dios. Y en la fe cristiana, tantas veces también. Dios es una criatura del hombre, acomodado a sus intereses, a sus gustos y a tantas otras cosas. Y ya no es el excelso sobre el trono, santo, majestuoso, última y final y definitiva palabra sobre todas las cosas, juez infalible y terminante e inapelable. Pero también el que se acerca no para matar, sino para hacer vivir, limpiando con la sangre de su propio Hijo el pecado tuyo y mío y de la humanidad entera, salvo que se lo rechace y se cierre la gente ante su gracia. Nosotros tenemos el privilegio, mis queridos, de conocer a Dios en su manifestación a través de su palabra. No necesitamos otras manifestaciones ni queremos otras, salvo que Dios en su libertad decida otra cosa, pero nos atenemos a su palabra. Y a toda su palabra. Su teofanía ha de ser completa, tanto en su ley como en el Evangelio.
Dios nos cuide para que no diluyamos estas cosas acomodándolas a nuestro gusto, para que no tengamos ni necesitemos caer en arrepentimiento, porque quien no cae en arrepentimiento tampoco disfruta el perdón, lo valora, y menos lo comparte. Por eso, querida iglesia aquí en España, hermanos, que son el gozo de mucha gente, el gozo nuestro. Hemos pasado por este paradigma desde Isaías 56. Venid, Dios nos hizo Padre. Se nos ha manifestado en su palabra, hemos caído. Hemos dicho, Señor, he aquí que me muero. Pero Dios en su gracia vino y nos limpió y nos levantó y nos puso más alto de lo que veníamos antes. Y una vez arriba en este paradigma nos hizo la pregunta: a ver, ¿y ahora a quién enviaré? Y estoy seguro que cada uno quiere responder como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Seguro que para mí también hay herramientas para poder compartir la vida que viene de ti para salvación y gloria de todo hombre que cree. Hay tenazas que Dios quiere entregar a manos fieles para liberar carbones encendidos, para purificar labios de aquellos que reconocen que están sucios. Y nos ha elegido, como ha elegido a mucha otra gente a lo largo de la historia y ha hecho su obra. ¿Cuál será, en definitiva, nuestra respuesta de lo profundo del corazón? Que Dios nos anime, nos fortalezca y nos conceda a través de su palabra, a través de los medios de gracia, alimento que no debe faltar. La fortaleza, el entendimiento y la humildad necesaria como para responder: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Que Dios nos bendiga. Amén. Y que la paz de Dios, que es superior a todo cuanto podamos comprender, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús para vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar en nombre de Dios. Gracias, bondadoso Señor.